Gloria a ti, Señor. Aleluya. Aleluya, aquel que para siempre vive. Exaltemos a nuestro Dios. Aleluya. Aquel que es digno y merecedor de toda gloria y majestad por siempre. Aleluya. A nuestro Dios creador. Santo es el Señor, aquel que nos hizo a su imagen y semejanza. Sea para él toda pleitesía en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, santo sea el Señor. Aquí estamos nuevamente en una cápsula bíblica, un segmento dedicado para hacer estudios cortos de la palabra del Señor en un lenguaje sencillo, para que cada persona, sin importar el nivel espiritual que tenga, el tiempo que tenga en el Evangelio, pueda entender dichos estudios. Santo sea el Señor. Y como siempre yo me presento, mi nombre es María Guzmán, aleluya, y me congrego en la iglesia Casa de Refugio New Jersey, que se encuentra en 20 Zabriskie Street en Heldon, aleluya, donde estamos con la pastora Celia Núñez. Como siempre, nosotros extendemos una invitación muy especial a aquellas personas que no tengan un lugar donde congregarse. Le invitamos a ser parte de nuestra gran familia para que juntos adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que toda gloria se merece. Aleluya, y no le estoy hablando a ustedes de religión, sino de una relación con Dios. Cristo vino al mundo y no estableció ninguna religión, sino un modelo, aleluya, de relación con Dios, con nuestro Creador, con el Abba Padre, aleluya. Entonces estamos aquí, mis amados, aleluya, en la serie de Génesis, aleluya. Y hoy vamos a ver la parte 21, aleluya. Aleluya. Y el pasaje bíblico que vamos a estudiar, aleluya, van a estar en Génesis, aleluya, capítulo 27. Vamos a comenzar con Génesis capítulo 27 desde el 5 al 14. Sí, Señor, aleluya. Siempre le pido que tenga un poquito de paciencia, aleluya. Porque la forma en la que el Espíritu me ha dirigido a hacer estos estudios es indagando la palabra del Señor, paseándonos por la Biblia, aleluya. Porque eso es lo que nosotros, aleluya, necesitamos, la palabra de Dios y no la palabra del hombre. Alabado sea el Señor, aleluya. En este estudio nosotros vamos a ver, aleluya, que cada decisión que nosotros tomamos trae consecuencias en nuestras vidas. Aleluya, cada una de las acciones, aleluya, o hechos que nosotros hacemos va a traer una consecuencia, sea esta positiva o negativa, sobre nuestras vidas. Y vamos a leer la palabra en Génesis 27 del 5 al 14. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya. Aleluya, Dios. Aleluya, santo sea el Señor, dice. Jacob suplanta a Esaú. Y aconteció que siendo ya viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él le respondió: heme aquí. Aleluya. Y dijo Isaac, mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Ahora pues te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, sale al campo y tráeme casa. Y prepárame un buen guisado, como a mí me gusta, y tráemelo para que yo coma y que mi alma te bendiga antes que yo muera. Santo es el Señor. Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú. Y cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer a casa, Rebeca habló a su hijo Jacob, diciendo: he aquí, oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú, diciéndole: tráeme casa y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes que muera. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. Ve ahora al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos de las cabras, y yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre como a él le gusta. Entonces se lo llevarás a tu padre, que comerá para que te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a su madre Rebeca: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velludo y yo soy lampiño. Quizás mi padre me palpe, y entonces seré para él un engañador. Aleluya. Y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Pero su madre le respondió: caiga sobre mí tu maldición, hijo mío.
solamente obedéceme y ve y tráemelos. Y él fue, los tomó y lo trajo a su madre, y su madre hizo un buen guisado como a su padre le gustaba. Aleluya. Esta palabra está poderosa. Yo sé que todos ustedes conocen la historia de Esaú y de Jacob. Aleluya. De cómo, aleluya, Jacob, instruido por su madre, suplantó, aleluya, a su hermano Esaú. Santo sea el Señor. No nos vamos a enfocar en eso porque sé que toda esa historia la conocen. Ahora bien, si hay alguien entre ustedes que no la conoce, léala, mi amado, que está aquí mismo en el capítulo 27. Santo sea el Señor. Nosotros conocemos por la palabra de Dios, aleluya, que desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidos, aleluya, por nuestro Dios. Aleluya, y apartado desde el vientre de nuestra madre. Y esto nosotros lo vemos en que cuando Rebeca estaba embarazada, aleluya, viendo un poquito los capítulos anteriores, aleluya, ella sentía una lucha muy fuerte en su vientre, algo que no podía soportar, y fue a la presencia de Dios. Aleluya. Y Dios le dijo que habían 2 naciones en su vientre y que el mayor iba a servir al menor. Es decir, Esaú fue apartado desde el vientre de su madre. Aleluya, santo sea el Señor. Pero también la palabra me registra más hacia adelante, aleluya, que Jacob amaba a Esaú, era su hijo preferido. Aleluya, además se acostumbraba a bendecir el primogénito, supuestamente, entre comillas, quien tenía que heredar las bendiciones, y se le daba una porción, una doble porción, perdón. Además, aleluya, que tenía el privilegio que iba a ser el líder de la familia, aleluya, era al primogénito. Santo sea el Señor. Por otro lado, aleluya, nosotros vemos a la madre que amaba al pequeño, aleluya, a Esaú. Y ella veía que según las costumbres humanas, aleluya, su hijo entonces no iba a alcanzar esa bendición que Dios tenía para él. Aleluya, por eso ella intervino, aleluya. Por eso ella trató, aleluya, de desviar todos los acontecimientos. Ella lo que tenía era que ir a la presencia del Señor, aleluya, y dejar todo en las manos de Él, porque el Señor en su tiempo, Él iba a hacer, aleluya, y no hubiesen pasado tantos procesos ni tantas situaciones. Pero bien, veamos que cuando sucede esto, aleluya, que este muchacho tiene temor. Nosotros vemos aquí a un Jacob, aleluya, que a pesar de que ya él le había comprado la primogenitura para un plato de lentejas a su hermano, aleluya, pero él tenía temor de suplantar, él tenía temor de que Dios, aleluya, por él suplantar a su hermano, trajera una maldición sobre su vida, aleluya, y se dañara el propósito para el cual Dios lo había escogido y separado desde el vientre de su madre, aleluya. Pero nosotros vemos que cuando él le dice esto a su madre, aleluya, oigan la palabra que ella dice, aleluya, caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, aleluya, bendito. Es decir, que lo hiciera, aleluya, y que cualquier maldición, aleluya, o consecuencia que viniera sobre esto, cayera sobre ella. Y esto fue lo mismo que sucedió. Y eso nosotros lo vamos a ver más adelante, amado hermano. Aleluya, bendito. Ahora veamos nosotros, aleluya, lo que es la bendición, aleluya. Cuando este muchacho Jacob, aleluya, le trae el guiso hecho por su madre, aleluya, y su madre le pone, aleluya, la piel de los cabritos y la mejor ropa de su hermano Esaú. Santo sea el Señor. Veamos la bendición. Jacob pensando que está bendiciendo a su hijo mayor Esaú. Aleluya. Esto lo vamos a encontrar en los versículos 27 al 30. Alabado sea el Señor por siempre. No se canse de adorar a su Dios. Aleluya. 27 al 30 dice. Y él se acercó y lo besó, refiriéndose a Jacob. Aleluya. Cuando el padre dudaba y el padre le dijo, ven, dame un beso. Aleluya. Santo sea el Señor. Dice, y él se acercó y lo besó. Al notar el olor de sus vestidos, lo bendijo, diciendo, he aquí el olor de mi hijo, es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé pues del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de grano y de mosto. Sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé Señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Maldito lo que te maldigan y bendito lo que te bendigan. Aleluya. Esta fue la bendición
que Jacob le dio, aleluya, perdón, que Isaac le dio a su hijo Jacob, pensando que era su primogénito Esaú. Pero nosotros aquí también podemos ver que, aleluya, el favoritismo de este padre, le gustaban más los dones que tenía, aleluya, su primogénito. Además, al ser el primogénito, quería que él fuera el heredero. Aleluya, ellos tenían muchas cosas afines porque al padre le gustaba su casa, le gustaba como él cazaba. Bendito y santo sea el Señor. A su padre le gustaban las habilidades que Saúl tenía como cazador. Alabado sea el Señor, y por eso quería bendecirlo. Alabado sea el Señor. Ahora bien, nosotros vemos que después que pasó esto, entonces apareció Esaú con, aleluya, con la sopa, con el caldo para su padre. Y ahí es que él se da cuenta, aleluya. E Isaac también se da cuenta de que lo engañó, aleluya, el usurpador, que lo engañó Jacob, aleluya. Pero recuerde, siempre dirigido por su madre, él no quería hacerlo. Alabado sea el Señor. A pesar de que él anhelaba esa bendición, aleluya, que él quería, aleluya, aleluya, ser el escogido de Dios, que él quería, aleluya, que Dios lo utilizara, que Dios cumpliera cada una de las promesas que estaban desde Abraham sobre toda esa descendencia. Pero él no quería usurpar a su hermano, lo hizo por hostigamiento de la madre. Santo y alabado sea el Señor. Entonces nosotros podemos ver que Jacob, aleluya, perdón, Esaú se molesta mucho, al igual que su padre, aleluya. Pero Esaú empieza a clamar que lo bendiga, que si él nada más tiene una bendición. Y a mí me gusta esta parte en el versículo, aleluya, santo sea el Señor, versículo 33, aleluya, en donde nos habla que la bendición no podía ser derogada. Versículo 33, vamos a leerlo. Dice: y tembló Isaac con estremecimiento muy grande y dijo: ¿quién fue entonces el que trajo casa antes de que tú vinieras? Y me la trajo y yo comí de todo y lo bendije y bendito será. Isaac entendía que ya esa bendición no podía ser revocada. Aleluya, que a pesar de que él había hecho todos sus esfuerzos para bendecir a su primogénito Esaú, este no era el escogido de Dios, y Dios utilizó lo que él quiso, aleluya, para que esta bendición fuera sobre su escogido, sobre el menor, aleluya, sobre Jacob. Aleluya, santo sea el Señor. Lo bendije y bendito será. Aleluya, la bendición no puede ser revocada. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces este muchacho Esaú comienza a implorarle a su padre que le dé una bendición, que si nada más tenía una. Y el padre le dice: no puedo bendecirte, ya yo le di toda la bendición a Isaac, a Jacob, perdón. Aleluya, santo sea el Señor. Pero yo quiero que nosotros veamos versículo 38 al 40. Aleluya, santo sea el Señor. Aleluya, dice: y Esaú dijo a su padre: no tienes más que una bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Entonces su padre Isaac respondió y le dijo: he aquí, lejos de la fertilidad de la tierra sea tu morada, aleluya, y lejos del rocío que baja del cielo. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, mas acontecerá que cuando te impacientes arrancará su yugo de tu servicio. Si nosotros analizamos esta bendición, aleluya, que su padre le da, aleluya, refleja todos los conflictos que hubieron luego entre la nación de Israel, aleluya, y la nación de Edom, aleluya, de los edomitas, que son los mismos que Saúl. Bendito y santo sea el Señor. Aleluya, santo sea el Señor. Ahora yo quiero que nosotros veamos, porque aquí dice que Esaú lloró. Aleluya, pero si usted y yo analizamos por qué lloró, si ya él había despreciado esa bendición, esa primogenitura, aleluya, cuando tenía hambre y se la vendió por un plato de lentejas, aleluya, a su hermano, y dijo que eso no le serviría de nada, él muriéndose de hambre. Es decir, él encontró más valor en un plato de lentejas que le podía saciar el hambre momentánea. Aleluya, pero él no tenía entendimiento, aleluya, en cuanto a lo espiritual. Aleluya, él despreció esa bendición tan grande que Dios le había puesto en sus manos. Santo sea el Señor. Veamos lo que dice el libro de Hebreos acerca de esto. Y vamos a ver Hebreos 12, capítulo 14 al 17. Seguimos bendiciendo el nombre del Señor, mis amados. Aleluya, Dios.
Deme un momentito, mis amados. Aleluya, Dios. Aleluya. Santo sea el Señor. Es que a mí me gusta hablar por la palabra. La palabra es lo que tiene fundamento. Nosotros no necesitamos palabra de hombre. Es escudriñar las escrituras. Santo sea el Señor. Hebreos 12, mis amados, le dije desde el 14 hasta el 17. Aleluya. Dice, exhortación a la fidelidad. Aleluya. Dice, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando, aleluya, cause dificultades y por ella muchos sean contaminados, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Aleluya, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque él la buscó con lágrimas, aleluya, él la buscó con lágrimas, él lloró, pero él no tuvo un arrepentimiento genuino, aleluya. Si nosotros analizamos, aleluya, él quería la bendición, mas no quería el sacrificio que traía con ella la bendición, aleluya, por eso la vendió, porque no estaba dispuesto a soportar el hambre, no estaba dispuesto en su momento de hambre y de necesidad de buscar la presencia de Dios para que él lo saciara. Alabado sea el Señor, bendito. Ahora usted me dirá, mi hermana, ¿qué significa profano? Porque aquí se está tildando a Esaú de profano. Profano es tratar algo sagrado sin el debido respeto. Aleluya, algo que tiene un valor inmenso, aleluya. Tratarlo como si no tuviera valor ninguno, cualquierizarlo, aleluya. Bendito. Otra de las respuestas, aleluya, o del significado, significa prostituir, deshonrar, aleluya, hacer uso indigno de cosas respetables. Es decir, que Saúl prostituyó el don, aleluya. Y aquí la palabra de Dios en hebreo nos está exhortando a nosotros, aleluya, para que no seamos profanos, para que no dejemos de alcanzar la salvación, aleluya, a cuidarnos de no profanar lo santo, aleluya, y lo sagrado de Dios, aleluya, porque muchas veces nosotros, aleluya, prostituimos el don que el Señor nos da, aleluya, por una cobertura, lo prostituimos, aleluya, por un par de pesos, lo prostituimos muchas veces por una provisión, aleluya, santo sea el Señor, o por una posición en la iglesia, aleluya. Entonces la palabra nos está soltando en hebreo que no seamos profanos, aleluya, ni prostitutos, aleluya, así como Esaú, sino que respetemos lo santo, aleluya, y le demos el debido valor que se merece. Alabado sea el santo nombre del Señor, aleluya. Me encanta este estudio, mis amados. Ahora veamos nosotros algo acerca del rencor de Esaú. Aleluya, Dios. Bendito eres tú, Señor. Que estoy cocinando, mis amados. Tengo algo en el horno. Rencor de Esaú. Lo vamos a ver en el mismo capítulo 27, mis amados. Aleluya, Dios. Versículos, aleluya, 41 al 46. Aleluya. Dice el rencor de Esaú. Dice, Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo, los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Aleluya, Dios. Hasta el 46. Aleluya. Cuando las palabras de Esaú, su hijo mayor, le fueron comunicadas, aleluya, a Rebeca, envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo, mira, en cuanto a ti, tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a Harán, a casa de mi hermano Labán, y quédate con él algunos días hasta que se calme el furor de tu hermano, hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme y olvide lo que le hiciste. Entonces enviaré y te traeré de allá, aleluya, porque he de sufrir la pérdida de vosotros dos en un mismo día. Y Rebeca dijo a Isaac, estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Het. Aleluya. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué me serviría la vida? Aleluya. En el próximo capítulo, que es el 28, trataremos que Jacob es enviado a Padán Aram.
Aleluya. Aquí lo que nosotros vemos es, aleluya, las consecuencias, aleluya, de esta decisión, aleluya, que Rebeca arrastró a su hijo, bendito. Como consecuencia de esto hubo una enemistad muy grande entre los dos hermanos, aleluya, y las naciones de Israel, aleluya, Dios. Y de Edom siempre fueron enemigas, siempre tenían contienda. Aleluya, este muchacho le guardó un gran rencor hasta el punto que dijo que cuando su padre muriera, aleluya, él lo iba a matar. Aleluya, y nosotros vemos la altimaña nuevamente de Rebeca, que al escuchar esto, aleluya, se inventa, aleluya, decirle a Jacob, aleluya, perdón, a Isaac, su esposo, de mandar a su hijo Jacob a buscar esposa, aleluya, a la casa de su familia en Padán Aram. Alabado sea el Señor. Es decir, esta es una estrategia más de su madre. Aleluya, santo sea el Señor. Siempre decimos el usurpador, pero si aquí nosotros vemos la engañadora, realmente viene siendo su madre. Por eso acarrió esta maldición sobre su vida. Aleluya, porque ella decidió enviar, aleluya, por un tiempo a Jacob a Padán Aram, donde su familia, pero ese tiempo se convirtió casi en 20 años. Pero además de, aleluya, esta mujer nunca más pudo ver a su hijo. Esta mujer murió sin ver a su hijo, sin ver la promesa de Dios sobre su hijo, aleluya. Y la palabra no registra ni siquiera cuándo murió. Esta es la última vez que Rebeca sale aquí en Génesis, aleluya. La próxima vez que ella sale es, aleluya, bendito y santo sea el Señor, en Génesis 49, 30 y 32, donde se menciona que ya ella había muerto. Vamos a verlo. Génesis, aleluya, 49 del 30 al 32. Aleluya, Dios. Aleluya. Santo sea el Señor. Dice, aleluya. Vamos a verlo desde el 29. Después le ordenó y le dijo, voy a ser reunido a mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón hitita. Este es Jacob o Israel, hablando ya cuando estaba próximo a morir. En la cueva que está en el campo de Macpela, que está frente a Mamre, en la tierra de Canaán, la cual Abraham compró juntamente con el campo de Efrón hitita, para posesión de una sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a su mujer Sara. Allí sepultaron a Isaac y a su mujer Rebeca. Y allí sepulté yo a Lea. Aleluya. Es decir, ya aquí nada más se habla de ella, diciendo que ella murió. No se sabe de qué murió, no se sabe cómo murió, pero el fin es que por consecuencia de esa decisión que ella tomó, trajo maldición sobre su vida. Santo sea el Señor. Y ella no pudo ver la promesa de Dios cumplida en su hijo. Sin embargo, hay una curiosidad de que yo quiero que nosotros veamos. Aleluya. Y está, aleluya, aleluya, en Génesis 35, versículo 27. Vamos a ver esta curiosidad. Santo sea el Señor. Aleluya, Dios. Santo. Dice, muerte de Isaac. Dice, Jacob fue a su padre Isaac en Mamre, a Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde habían residido Abraham e Isaac. Y vivió Isaac 180 años, y expiró Isaac y murió, y fue reunido a su pueblo anciano y lleno de días, y sus hijos Esaú y Jacob los sepultaron. Aleluya. ¿Cuál es la curiosidad? Usted me dirá. Aleluya. Que su padre, viéndose viejo y que estaba perdiendo la vista, y pensó que ya iba a morir. Aleluya. Y decidió, aleluya, pasar la bendición de Abraham, aleluya, sobre su primogénito, que no era el escogido por Dios. Aleluya. Pero nosotros tenemos como consecuencia, él se resignó cuando él vio que había bendecido, aleluya, al hijo equivocado, aleluya. Él se resignó porque él entendía que era el designio de Dios, que Dios había hecho como él quería. Pero él pudo ver, aleluya, él pudo ver a su hijo volver con todos sus hijos, aleluya, y lleno de prosperidad, bendecido y fructificado por Dios, aleluya. Más su madre, aleluya,
aleluya, su madre Rebeca, que había planeado todo esto, aleluya, para que él fuera bendecido en lugar del primogénito, aleluya, entonces acarrió maldición sobre su vida y no pudo ver la promesa cumplida. Entonces es tiempo de que nosotros pensemos en nuestras decisiones. No tratemos, aleluya, de llegar, aleluya, al propósito, al llamado, por un camino más corto, aleluya. Esperemos el tiempo del Señor. Todavía nosotros veamos, aleluya, que humanamente es imposible, aleluya, por lo que estamos viviendo en ese momento o por lo que se avecina. Pero pensemos que Dios va a hacer su voluntad, que Él no ha fallado uno, que todo lo que Él ha hablado, aleluya, se ha cumplido y se va a cumplir. Aleluya, santo sea el Señor. Esperemos el tiempo de Dios. No usemos treta, no usemos altimaña, no usemos conexiones, cuñas. Aleluya. Esperemos que sea Dios, aleluya. Aleluya, aleluya, quien nos respalde, quien dé testimonio de nosotros y quien nos posicione, porque Él en su tiempo, Él lo hará, pero recuerden que tenemos que ser procesados. Otra cosa que le voy a decir, no vean el proceso por el cual, aleluya, pasó Jacob en la tierra de Parán, Arán, como una maldición. Eso no fue maldición, sino que Dios tenía que cambiar su carácter y enseñarlo a él a depender de Él, es decir, de Dios. Aleluya, a poner un carácter fuerte en Él, aleluya, y a enseñarlo, aleluya, a depender, aleluya. Él tenía que hacer una nueva vasija de su hijo, alabado sea el Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde, mis amados. Nos vemos entonces en la parte 22 de la serie de Génesis, aleluya, santo sea el Señor.